Soy Gabriel Cantaruti, arqueólogo. Mi área de especialización dentro de la arqueología es el estudio del norte semiárido y más específicamente el del desarrollo de la cultura diaguita a lo largo de toda su historia, que tiene aproximadamente unos 4 a 5 siglos. También me interesa muchísimo la interacción que ocurre entre la cultura diaguita y su encuentro con el Estado Inca, este imperio que tenía su capital en el Cusco y que extendió sus dominios tan al sur de manera efectiva como el Valle Central de Chile. Bueno, la arqueología, dependiendo de tú a qué especialista le preguntes, te va a tener diferentes respuestas, pero estamos todos de acuerdo en que el denominador común es, algunas personas hablan de la reconstrucción de los modos de vida de sociedades extintas del pasado, hablamos de sociedades pretéritas, que para llegar a comprenderlas y entenderlas realmente necesitamos estudiar sus vestigios materiales. Usualmente, bueno, puede ocurrir que algunas de estas sociedades antiguas nos dejen textos escritos. Por ejemplo, para algunos será familiar el tema de Roma o Grecia, que son sociedades que nos dejaron documentos escritos, y ahí la arqueología se va compatibilizando el estudio de los restos materiales con la lectura de los textos que estas personas fueron dejando. En el caso de Chile, que son sociedades ágrafas, en donde sociedades que no desarrollaron sistemas de escritura, salvo en Isla de Pascua, pero Isla de Pascua tiene sociedades que desarrollaron una escritura que incluso hoy aún no ha sido descifrada. Nosotros debemos llegar a reconstituir los modos de vida a través del estudio de sus vestigios materiales. Si tú me dices cuáles son aquellos más informativos, curiosamente muchas veces a la gente le puede llamar la atención, pero son sus basuras. Esto no quiere decir de que en realidad son desechos que no tienen importancia, al contrario, o sea, es una basura que para nosotros desde nuestro quehacer científico tiene un valor trascendental. Varían en función de la antigüedad de estas culturas. O sea, por ejemplo, en el caso de las sociedades cazadoras recolectoras, que son las más antiguas, las basuras que suelen conservarse y a partir de las cuales nosotros hacemos investigación se remiten a restos de desechos de artefactos de piedra, desechos que tienen que ver con la confección de herramientas e instrumentos de piedra, desechos de huesos, desechos del desconche, de procesamiento de moluscos, de recursos del mar. Y en la medida en que nos vamos acercando hasta nuestros días y las sociedades fueron cambiando, sedentarizándose, en que fueron teniendo un modo de vida en el que no solamente pasaban a depender de la recolección y la caza, sino que también de los cultivos, y que desarrollaron otras tecnologías como la fabricación de la alfarería. Entonces tenemos que dentro de los desechos bastante fragmentería cerámica que es asimilable a los platos y al utillaje de cocina que se ocupa actualmente. A lo largo de esta secuencia cultural que tiene la región, que debe tener unos 12.000 años, tenemos una sucesión durante varios miles de años de sociedades cazadoras recolectoras, a las cuales a veces les asignamos un nombre, a otras no, a algunas les damos como una asignación por periodo, pero sin duda que las más conocidas para la población en general son el complejo cultural El Molle, que abarca más o menos desde inicios de la era cristiana hasta aproximadamente el 1000 después de Cristo, y que son las primeras sociedades alfareras, son los primeros fabricantes de alfarería. Se los vincula también con una generación de arte rupestre, petroglifos sobre todo, muy extendida por la región.
Y luego tenemos el desarrollo de la cultura dieguita, con su momento también de contacto con el estado inca, de su fase dieguita inca. Hay sutiles transformaciones en la confección de la alfarería. Los artesanos locales empiezan a incorporar en su producción alfarera diseños que no solamente proceden de tradiciones alfareras propias del Cusco, sino que también de otras sociedades cuyos representantes también llegan a tener una injerencia aquí en la región. Los incas, en ese sentido, cuando ejercieron su dominación en estas zonas, no llegaron solitos, digámoslo propiamente tal, sino que trajeron consigo a poblaciones desde otros lugares y que se refiere entonces a familias de otras poblaciones que eran trasladadas. Y estas poblaciones que eran trasladadas traían consigo utensilios que eran representativos de su cultura, y esos utensilios no están presentes antes de tiempos incaicos. Como digo también, las personas localmente empiezan a fabricar objetos que recogen elementos de estas otras tradiciones culturales. Uno de los aspectos más relevantes de la dominación incaica es la introducción de una arquitectura, una forma de construir, patrones arquitectónicos que son muy distintivos y que uno encuentra en otros lugares del imperio, al punto de que cuando uno los reconoce en terreno, advierte claramente que está frente a una construcción incaica. Se trata de construcciones de una planta ortogonal, o sea, de lados rectangulares, y que la construcción, como te adelantaba antes, introduce la pirca, la piedra, y los muros que alcanzan sobre 1 metro de altura en muchos casos, que es una manera de construir que en tiempos pre-incaicos mucho no se veía aquí en la región. Es una impronta que representa la imagen del Estado y que contrasta con las construcciones de material ligero que tenían las poblaciones locales dieguitas previo a la conquista incaica.